Bueno, ahora sí vamos a ver algo interesante el día de hoy que de verdad que vale la pena porque es algo con lo que todos nos hemos estado dando golpes de pecho desde el momento en el que empezamos a ver sistemas de generación de contenido con inteligencia artificial, sobre todo en lo que tiene que ver con animación y con video. Entonces, hoy vamos a estar viendo qué es lo que hace, lo que significa y lo que desarrolla la nueva plataforma de Pika con su motor de inteligencia artificial 2.0. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer unas pruebas y unas muestras acerca de Pika, que es esta plataforma de inteligencia artificial con su modelo 2.0 y vamos a estar disfrutando acerca de su nuevo modelo y motor de generación de contenido, el cual pueden ver aquí funcionando, que según lo que se ve es espectacular, sobre todo porque nos trajeron esto que se llama ingredients. Y lo primero que vamos a hacer acá es buscar la manera de combinar algunos ingredientes, ver qué tal está funcionando, saber si esto que estamos viendo aquí, esto es cherry pick o no es cherry pick, si es una cosa que simplemente estamos viendo muy detallado y muy definido, y lo vamos a hacer con unas pruebas, como a mí me gusta hacerlas en vivo, viendo qué es lo que falla, qué es lo que no falla, viendo si el tigre es como lo pintan o no es como lo pintan, y sobre todo viendo si esto tiene algún nivel de aplicación realmente comercial. Así que vamos a empezar a mirar por acá. Para empezar, bueno, Pika es un motor de inteligencia artificial, de los primeros que vimos que sacaron una versión comercial. Eh, Tiene un muy buen motor, es muy bueno. En principio fue muy emocionante para nosotros ver cómo funcionaba. Luego fue superado por modelos como Runway, que tenían una tecnología mucho más robusta, pero ahora Pika nos está sorprendiendo con esto de los ingredientes y sobre todo con las muestras que están sacando. Si ustedes se preguntan quiénes fueron los fundadores de Pika, pues fueron estas dos muchachas que están aquí y bueno, pues tienen 26 años, juntaron 55 millones de dólares para esto y si mal no me equivoco ya vendieron esta cosa, así que bueno, pues ahora estará o no estará en mejores manos. Y una de las cosas que más me gusta de Pika actualmente es que ellos tienen una API. Si ustedes no saben lo que significa un API es una conexión que nos permite a nosotros por medio de un motor de configuración de código, por medio de código, hacer estos videos y estas animaciones así en criollo, como lo decimos nosotros en mi país. Básicamente yo podría agarrar un motor de inteligencia artificial y decirle, necesito que me produzcas 5 6 7 10 videos diarios, los mando a animar directamente con Pika, pueden ser de mi producto, porque le puedo poner que todos tengan mi producto, con una imagen de un personaje generado aleatoriamente, y esos modelos, esas imágenes van a salir en Pika automáticamente y me los va a entregar, no sé, en una carpeta donde ustedes quieran. ¿Cómo podría hacer esto? Con una plataforma como por ejemplo Make.com, que es una de las mejores plataformas en este momento para automatización sin código. Y si no se imaginan en qué va a trabajar cuando la inteligencia artificial venga por ustedes, va a ser en no code. Así que por allí les dejo esa perlita a todos los que están perdidos y no saben qué hacer con su vida. Vamos a empezar por aquí con Sign Up with Google y vamos a entrar a la plataforma introduciendo Pika 2.0, y esto es lo que vamos a probar hoy. Vamos a probar la generación de videos de inteligencia artificial con ingredientes para ver si es que es verdad, si el tigre es como lo pintan, si el gallo canta como cuentan, a ver si esto funciona así o esta gente se gastó toda la plata del mundo tratando de hacer estos videos de muestra para nosotros y nos quieren engañar con cositas bonitas. Pero hoy sí es verdad que lo vamos a probar. Entonces vamos a empezar. Ellos tienen unos templates. Una de las cosas que me gusta, por cierto, voy a hacer una pequeña pausa, es que Pika tiene ahora la capacidad de poder hacer esto en tu teléfono, solo para Apple, por supuesto, pero pues es una ventaja muy grande por sobre las otras plataformas, ¿cierto? Y ellos tienen acá unos tutoriales bien interesantes en donde tú puedes venir acá y utilizar cualquiera de estos tutoriales que ya tienen las fotos precargadas. Nosotros en este momento no las vamos a utilizar así. Y fíjense que ellos te dicen aquí
más o menos qué es lo que va a suceder con cada uno de esos templates. Yo particularmente le voy a dar skip tutorial porque quiero hacerlo con mis propios modelos y el tipo de gusto de cosas que me gustan a mí, probar en mis envíos. Bienvenida a toda la gente que está conectada en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, bueno, pare usted de contar porque hoy como en 7 redes sociales envío al mismo tiempo para que ustedes también puedan disfrutar de los últimos adelantos de inteligencia artificial y no tengan que gastar un poco de plata en probar estas herramientas porque las pruebo yo. Y si se nos acaban los créditos, pues gastamos un poquito y nos damos el gusto. ¿Verdad? Entonces, bueno, no esperemos más y vamos a empezar. Lo primero que vemos en esta parte es que Pika tiene una interfase bastante simple de usar. Siempre ha sido así desde la primera versión. Y básicamente por aquí tienes la capacidad de controlar qué es lo que vas a hacer con Pika. Puedes subir una imagen, puedes utilizar algo a lo que ellos le llaman Pika Effect, que son como unos efectos de previsualización prehechos, y puedes utilizar ingredientes. Hoy los vamos a probar los tres, solamente por darnos el gusto, y si se nos acaba la cosa, pues le metemos un upgrade. Pero vamos a empezar con la parte de ingredientes, que era lo que primero queríamos ver el día de hoy. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona ingredientes? Pues bien, haces clic en ingredientes y aquí tienes un control que te permite saber si lo vas a utilizar de forma creativa o lo vas a utilizar de forma precisa. Entonces, puedes subir múltiples ingredientes, como por ejemplo, personas, objetos o lugares. Entonces, puedes tener personas, objetos o lugares dentro de esta generación, dentro de estos cuadritos, y no son solo dos, puedes tener dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadritos, seis cositas que quieres utilizar. Y vamos a empezar con uno de los típicos que más me gusta utilizar en las muestras, en una que es la botella, la típica botella de Coca-Cola, que siempre utilizamos para nuestras muestras, ¿cierto? Entonces vamos a ver, sí, encontramos por aquí una botella de Coca-Cola. Este está muy bien, estoy viendo que está muy bien la imagen y vamos a probar varias cosas, empezando cómo podemos pasar la imagen allá. Pues lo primero que tenemos que hacer aquí es, después de que buscamos la imagen, le damos con el botón derecho y ponemos aquí guardar imagen como. Vamos a guardar esto por acá en nuestros fieles downloads. Hagamos una nueva carpetica para guardar estas cositas que vamos a hacer en la práctica de hoy. Y le vamos a poner 0001 test, como siempre, para después no acordarnos qué significa. Y ya tenemos nuestro primer dispositivo del día, que es nuestra botella de Coca-Cola. De hecho, creo que no le dio la gana de bajarla, pero como les comenté antes, todos los diseñadores gráficos tenemos nuestros trucos y uno de estos, por ejemplo, es esta extensión que se llama Imagueye y me permite a mí descargar las imágenes de páginas que no permiten descargar imágenes, pero yo sí las puedo descargar. ¿Por qué? Pues porque tengo simplemente esta extensión. Entonces, bueno, por aquí ya tenemos nuestra botella de Coca-Cola, tenemos nuestra primera muestra y vamos a ver qué más podemos utilizar el día de hoy. Y básicamente vamos a utilizar el segundo personaje que siempre me gusta utilizar dentro de nuestras generaciones de inteligencia artificial, nuestras muestras de generación de inteligencia artificial, que es una mujer joven, hermosa, latina. ¿Por qué no? ¿Ok? Uh, Vamos a buscar simplemente la fotografía aquí en Google, que no pasa nada, puede ser cualquiera de estas. De hecho, creo que algunas de estas son generadas con inteligencia artificial, inclusive. Así que qué raro que ya estamos en ese mundo en el que no sabemos qué es lo que es cierto o qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Pues aquí hay una fotografía que podría utilizar, por aquí hay otra fotografía que podría utilizar. Esta es generada con inteligencia artificial, por supuesto. Vamos a verla y digamos que vamos a utilizar esta imagen simplemente por motivos de que vamos a utilizar esta imagen. Entonces vamos a ponerla por aquí. Muy bien. Y vamos a ver si podemos bajar esto como un JPG. Si podemos bajarlo como un JPG. Está perfecto. Y ahora ya tenemos nuestras dos imágenes. Tenemos la botella de Coca-Cola y tenemos nuestro personaje que va a tener nuestra botella de Coca-Cola. Y en el tercero quiero colocar también, para poder explotar la plataforma completa, quiero colocar también un desierto. Entonces,
Eh, vamos a buscar a ver si podemos colocar aquí un desierto. Esto se ve bastante bien. Es más, este se ve mejor. Es más a mi estilo. Creo que me gusta un poquito más. Y vamos a ver por aquí este desierto, qué es lo que pasa con él. Estas son imágenes premium, pero como les comenté, nosotros las vamos a estar utilizando solo para hacer las muestras, así que no pasa absolutamente nada. Y vamos a bajar esta muestra que está aquí, igualmente como JPG dentro de nuestras carpetas de muestra. Listo. Ahora ya la tenemos. Volvemos a Pika y vamos a empezar a ver cómo podemos utilizar estas tres muestras que tenemos, que acabamos de bajar del internet, para generar un video en donde haya una mujer caminando por un desierto tomándose una Coca-Cola. Entonces, vamos a comenzar por este lado. Le vamos a dar clic, como dice aquí, click to upload. Ok, vamos a subirlo. Él me va a abrir, por supuesto, una ventana de carga. Voy a seleccionar mi botella de Coca-Cola y le voy a dar a abrir. Muy bien. Como pueden ver acá, ya tengo mi primer ingrediente cargado dentro de la interfase, que es la botella de Coca-Cola. Vamos al siguiente ingrediente de la interfase, que es esta mujer latina que buscamos para hacer este trabajo, que también es una generación con inteligencia artificial, así que no estamos robando a nadie. Muy bien, entonces ahora tenemos la botella de Coca-Cola y tenemos a la mujer que conseguimos en internet, y vamos a subir el tercer ingrediente, que va a ser nuestra foto de nuestro desierto. Ahora, cuando nosotros estamos utilizando estas plataformas, generalmente es un poquito complejo saber, sin ver la documentación, sin buscar las características de la documentación, cómo tenemos que hacer los prompts. Y un truco que a mí me gusta, que siempre les enseño, es buscar los prompts que ellos mismos utilizan para hacer sus generaciones. Entonces, digamos, por ejemplo, que nosotros aquí vamos a utilizar esta parte de ingredientes. Vamos a buscar uno que esté completo, que se haya hecho algún tipo de ingrediente con una generación de combinación. Vamos a darle aquí y vamos a darle comenzar con este template aquí en este botón para que vean el truco que les estoy comenzando. Entonces, fíjense la forma en la que ellos trabajan o en la que ellos ponen el prompt. Es muy simple. Mira, un personaje con un outfit, vistiendo un outfit en una locación, volteándose y posando hacia la cámara. Y es un prompt que me parece muy corto y muy en lenguaje humano, muy conciso, para los resultados tan increíbles que ellos expresan que hacen dentro de las generaciones. Sin embargo, pues ya que sabemos que es algo tan simple, vamos a tratar nosotros de hacer algo muy parecido o de hacer algo similar con nuestro prompt también. Entonces le ponemos un personaje tomando Coca-Cola, caminando por un desierto. Entonces, vamos a preguntar aquí a todos los que no saben. Yo siempre que quiero ver la ortografía de algo que estoy escribiendo en inglés, pues simplemente vengo para acá, para Google Translate, y si lo ponen aquí, pues aquí vas a ver que desert es con una sola S, y pude haberme tirado toda la muestra, pero no lo hice. Entonces, tenemos, vamos a revisar esto. La botella de Coca-Cola, la mujer latina, y tenemos el desierto y dice un personaje bebiendo Coca-Cola caminando en un desierto. Simple, tal cual como ellos lo están colocando. Y cuando lo doy aquí en opciones avanzadas, ustedes pueden ver que Pika me deja poner que si quiero negativo Sprong, que si quiero SID, que si quiero aspect ratio, que si quiero... en este momento, para todos aquellos que se están preguntando que si pueden colocar una foto suya con un vestido o con unos par de zapatos o con una chaqueta que consiguieron en Amazon y que quieren utilizarlo como si fuese una muestra para ustedes recomendar esa prenda de ropa sin tener que comprarla, pues lo voy a poner en 916 para darnos cuenta si podemos crear contenido para nuestros reels de Instagram o de cualquier otra red social. Entonces selecciono 916, le voy a dar a play, y para crear en Pika le voy a dar clic acá en esta estrellita y vamos a ver qué es lo que está pasando. Pues muy bien, fíjense lo que les había comentado. Pika solo está disponible para las personas en planes pagos. Entonces, vamos a ver ahora
cuánto cuestan estos planes. No se preocupen ni se desesperen porque ya lo vamos a comprar para hacer las pruebas que tenemos que hacer. Entonces dice aquí que el plan Pro, estándar o Fancy, vamos a ver el estándar, que lo vamos a utilizar solo para las muestras, son 700 créditos al mes. Tienes acceso a Pica 2, 1.5 y 1.0, tienes generaciones rápidas y puedes comprar más videos. Y esto cuesta 2.30, $2.30 a la semana por un total de 10 al mes. Una forma muy inteligente de decírnoslo de esta forma. Y si ustedes me permiten, yo voy a retirar mi ventana un momentico de aquí de estarlo compartiendo porque voy a comprar, por supuesto, este paquete de $2. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estar haciendo en este momento. Entonces, ponemos por acá. Muy bien. Perfecto, me estoy poniendo por aquí mi dirección y todo lo demás y ahora ya puedo hacer la suscripción a Pica para comenzar con las muestras que vamos a estar utilizando en este momento. Vamos a esperar un segundo a que esto procese para que nos den nuestros créditos. Muy bien, bienvenidos de nuevo, felicitaciones, ya se han suscrito a Pica y ahora podemos empezar a utilizar nuestros modelos Pro 2.0 para hacer 7000 muestras porque hay que gastarse estos créditos y estos créditos son para este envío. Así que creo que hoy voy a buscar muchas fotos de mi amada esposa, que es una mujer muy linda, y le voy a poner un poco de ropa que consiga en Amazon a mi gusto porque ella no está aquí para decirme qué le voy a poner y la voy a poner a caminar en este poco de videos hechos con inteligencia artificial porque, ¿por qué no? Muy bien, comencemos y le voy a decir try now. Perfecto, skip tutorial. De nuevo, como podemos ver por acá, pues me sacó las cosas que yo había puesto. Vamos a colocarlas rápidamente de nuevo en la palestra. Dijimos que es una botella de Coca-Cola, una mujer latina con un vestido y un desierto. Y como vimos en el modelo específico del personaje para Pica, la forma en la que ellos los usan, un personaje, bueno, de hecho, walking, drinking a Coca-Cola, walking on the desert, caminando en el desierto, y son las tres ingredientes que estoy colocando aquí en este momento: una Coca-Cola, una mujer y el desierto. Y ahora sí vamos a darle generar, que no pasa nada porque ya estamos totalmente inscritos en Pica. Y vamos a ver qué hice por acá. Esto es lo que a mí más me gusta de hacer en vivos y una de las cosas que me encantan de poderlos hacer así y mostrarles realmente cómo funcionan las plataformas. Fíjense que ellos me están colocando acá, que si yo me suscribo, que puedo recibir rápidamente mis videos, que bla, 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 pero dice aquí, tenemos alta demanda y tus tiempos de espera pueden ser mucho más largos. Y en este momento honestamente no tenemos la más mínima idea de cuánto tiempo se puede tardar esta cosa en empezar a trabajar. Esto creo que son unos factores que muestra, aparentemente no, que yo había hecho, de hecho, anteriormente con el motor, y vemos que aquí va el motor de Pica 2.0 haciendo la animación. Así que esto es otra de las cosas buenas de hacer este tipo de contenido en vivo, porque nos podemos dar cuenta básicamente de cuánto tiempo vamos realmente a esperar. Y generalmente una de las cosas que más se quejan las personas cuando yo estoy viendo los videos tutoriales en YouTube y estos influencers que se dedican a mostrar plataformas de inteligencia artificial, es que todo es perfecto como si estuviese en una película de Tom Cruise en Misión Imposible. Es decir, le dan clic a un botón y ya funcionó. Esa no es la vida real. Esta es la vida real. Tienes que ir, tomarte un café, comerte algo, esperar, aburrirte un rato, jugar Candy Crush, qué sé yo, y hasta ahora va por 32%. Mientras tanto, creo que podemos esperar o podemos intentar hacer algún tipo de investigación, porque voy a buscar un vestido o algunas prendas de ropa en Amazon para colocárselas a una foto de mi esposa, que en este momento le voy a solicitar la foto
para que no me critique luego porque puse la peor foto que conseguí. Pues, como ustedes bien saben, pues eso es lo normal. Vamos a ver qué tenemos por acá. Entonces estamos ya en 59% en esta generación, específicamente de Pika. Y vamos a seguir esperando a que termine nuestra generación. Ya estamos en 67%. ¿Ok? Seguimos esperando por aquí. Vamos a seguir esperando. Vamos a seguir esperando. 76%. Muy bien. Dice por aquí, tu video está listo. Y ahora sí es verdad que vamos a saber qué es lo que está pasando aquí y cómo es que canta Miguel. De hecho, creo que le puedes colocar sonido, con efectos de sonido también al video, ¿ok? Y vamos a ver si podemos, no sé, copiar el link. Dice aquí copiar link y vamos a pegarlo de este lado, a ver de qué forma lo hace. Y vamos a acercarnos un poquito para que ustedes también lo puedan explorar. Pues fíjense lo siguiente. Una de las primeras cosas que estoy viendo es que la generación es bastante difusa en función de los elementos y los ingredientes que tiene, a pesar de que nosotros colocamos que los ingredientes fuesen más exactos dentro de la generación. Si pueden ver o si pueden apreciar aquí la mano de la modelo, la mano del personaje se deforma bastante. Me gusta mucho el desierto que muy bien, ciertamente es el mismo personaje de la modelo. Vamos a abrir acá una ventanita de control para poder comparar el personaje tal cual como lo hicimos al personaje que nos está dando la animación en Pika. Entonces, como pueden ver aquí, pues es algo bastante común, aunque me doy cuenta que en Instagram no se ve la ventana flotante, lamentando mucho pues en YouTube y en las otras redes sociales como TikTok sí la estamos viendo, pues estamos compartiendo toda la pantalla. Esto está bastante interesante, eh, me parece que podría ser mucho mejor, la botella se le deforma en la mano, no está realmente, absolutamente, vamos a decirlo de alguna manera, bien logrado el prompt como debería estarlo, pero pues vamos a decir que esto podría estar ligeramente por funcionar. Ok, está muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Entonces aquí tenemos la capacidad de poder hacer un reprompt de la imagen. Me trae los mismos ingredientes y me permite hacer un reprompt. Me pone aquí el prompt. Yo puedo colocarlo. Le voy a cambiar walking. Le voy a poner sitting, sentada en el desierto. Y le voy a poner creativo. Ahora quiero ver cuál es el cambio, cuál es la diferencia de este prompt con creativo a este otro prompt. Y le voy a dar clic de nuevo en generar para que empecemos a hacer la generación de la nueva imagen. Y de la misma forma, como lo vimos anteriormente, pues nos toca esperar. Si es un video pequeño o algo por el estilo, me parece que está bien. Otra cosa que me llamó la atención fue que acá, si recuerdan, yo le puse 9:16 a la relación de aspecto y no lo hizo como 9:16. Ahora le voy a poner otro más bailando y le voy a poner como 9:16 a ver si obedece lo que estamos buscando hacer. Eh, en este punto parece que de verdad ya ha tomado la orden de 9:16 porque quiero que el video sea vertical. Entonces ya sabemos, agrego un ingrediente, agrego un personaje, agrego un entorno, agrego todas las cosas que quiera y básicamente él me tiene que generar a mí esa imagen para yo poder agregar o quitar diferentes cosas de la imagen. Entonces vamos a ver aquí si puedo conseguir otra imagen más. Eh, ok, perfecto. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Y esto va por acá como en el 10% apenas hasta este momento. Ok, muy bien. 20%, 16 y 14, ya está dando por ahí
los numeritos y quisiera ver si tal vez pueda conseguir hasta de repente una foto mía, porque puedo probarme, ¿por qué no? Yo también unas chaquetas o unas cosas eh, que consiga por ahí, a ver si es verdad que podemos utilizar esto para hacer modelado de ropa fácilmente. Por aquí tengo como 1 millón de videos, yo prácticamente no me tomo fotos casi, la que me la toma es mi esposa, pero vamos a ver si puedo conseguir algo con lo cual lo pueda probar, que salga por allí. Bueno, aquí hay unas fotografías que tal vez no están tan mal. A ver, ok. Muy bien, 44%. De nuevo, como les dije anteriormente, lo bueno de esto es que nos toca esperar en vivo a las generaciones para que sepan exactamente, pues en la vida real, cuánto dura cada una de estas cosas y cuánto es en la realidad lo que nosotros vamos a tener que trabajar para poder esperar este tipo de generaciones en este tipo de plataformas. Fíjense, ahora, muy interesante, en la generación 2 ahora sí agarró la relación de aspecto que yo quería, que es para historias 916, y en la generación 1 vamos a ver ahora qué tal lo hizo. Pues esto está súper raro, porque básicamente lo que me hizo fue, fíjense por aquí, como varias tomas. Entonces tengo la toma de la botella de Coca-Cola, tengo la mujer sentada en el desierto y tengo la mujer con una botella de Coca-Cola gigante en las manos. No sé qué les parece a ustedes, déjenme sus comentarios, opinen los que estén viendo por aquí, por aquí, por allá. Pueden opinar más o menos acerca de qué les parece esto que estamos viendo por aquí. A mí me parece que está medio raro. Y para las muestras que ellos estaban sacando, honestamente, pues no me parece que esté tan cercano a la realidad. Creo que es más charla que cualquier otra cosa. Como pueden ver aquí, pues el modelo, honestamente, sí tiene la botella en la mano, sí es la mujer, sí se parece al vestido, sí se parece a la misma persona, no tiene ningún tipo de consistencia, así que es una propuesta muy interesante la que nos está trayendo la gente de Pica, pero de nuevo, como nos ha pasado anteriormente, con esa cantidad increíble de promesas que dicen que eso va a ser perfecto, que es lo mejor que ha pasado en el mundo, que por favor compren la suscripción a la plataforma. Aquí se los estoy mostrando que aún, pues como la mayoría de las cosas en inteligencia artificial, son básicamente una ruleta. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a probarlo con una fotografía, con una fotografía mía y algo, con una fotografía de mi esposa. Muy bien. Bueno, nos han salvado, les han salvado, damas y caballeros, a ustedes de que tengan que ver mi horrible estampa haciendo cosas con vestidos y ropa que consiga en Amazon porque mi esposa ha decidido enviarme una fotografía y la vamos a utilizar a ella como conejillo de indias para saber qué podemos colocar. Entonces vamos aquí a, no sé, alguien en el chat que quiera saber de dónde puedo sacar la ropa, tal vez de Shane, que es una marca de ropa muy famosa. Vamos al sitio oficial de Shane y vamos a ver qué pasaría si yo quisiera colocar en Shane, utilizar Shane para hacer muestras de ropa con pica que en realidad no quiero comprar, pero quiero que la gente compre o quiero que la gente me compre con mis mensajes de afiliados. O sea, el que haya diseñado esta cantidad de anuncios en Shane es un desgraciado. Ok, entonces vamos a buscar aquí una muestra de ropa que podamos colocar en la fotografía de mi querida esposa para poder hacer el trabajo de revisar si es verdad que el tigre es como lo pintan. Yo de verdad pues de esto no sé nada. Sara, me dicen por aquí. Sara. Muy bien. Sara United States. Gracias por la ayuda, que mucha falta me hace. Ok, perfecto. Y me imagino que me voy a meter aquí en Woman. New Collection, por supuesto. Y le daré clic en donde. Aquí en New. Pero estos son solo fotos de modelo, no solo la foto de la ropa, qué horror. Vamos a ver, digamos que le vamos a colocar esta chaqueta verde. Muy bien, chaqueta verde. Perfecto. Entonces, este es el ejemplo perfecto y la muestra perfecta de lo que nosotros queremos hacer con la plataforma. Queremos saber si podemos tomar esta fotografía de este suéter verde, ponerlo encima de una foto de mi esposa y decirle que
lo modele en la sala de una casa, en una pasarela o en cualquier otro lugar. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar nuestro confiable Imagegue para bajar la fotografía de la prenda de ropa directamente a nuestro computador. Perfecto. La podemos buscar por acá, 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 por acá. En las fotos de Sara que nos van a permitir descargarlas. Ojalá que la gente de Sara no se ponga molesta conmigo porque le estoy robando las fotos de la ropa de la página web sin ningún tipo de miramientos ni de control moral. Bueno, aquí hay otro suéter que podríamos utilizar también. Este está aún más feo, pero bueno, quedémonos con el verde. Ok, perfecto. Aquí está el suéter verde. Le vamos a dar como JPG, lo vamos a descargar aquí y lo vamos a poner dentro de nuestra carpeta. Ok, como nuestro suéter verde. Muy bien. Y ahora ya tenemos la fotografía de mi esposa. Esta es la fotografía que vamos a estar utilizando para hacer la muestra. Me parece una fotografía muy buena. Vamos a editarla un poquito porque quiero quitar un poquito de información también de la foto. No que tenga nada malo, pero esa cantidad de cielo y esta parte pienso que va a confundir al algoritmo y no quiero que vayamos a tener ningún tipo de problema. Entonces ahora vamos a guardar esta original y ya tenemos la fotografía. Tenemos la fotografía de la prenda de ropa y tenemos la fotografía de la modelo. Ahora vamos a probar si verdaderamente nosotros vamos a poder agarrar esa foto de ese modelo y pegarle este suéter y hacerla caminar. Y por qué no, vamos a buscar un minimalist Woody living room. Algo, este, algo que sea bien chévere, bien ecléptico, algo muy bonito, un lugar así como este me parece que está muy bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Muy bien, el lugar me parece que está perfecto y vamos a descargarlo también aquí con nuestra herramienta para la conversión de la imagen y aquí está nuestro Playroom. Entonces ya tenemos nuestro lugar, tenemos nuestra modelo y tenemos también nuestra prenda de ropa y es hora de que pongamos a pica a ver si vale lo que vale o estos son solamente inventos de esta gente y el tigre es volador. Y le vamos a dar aquí plus para upload como vimos antes. Entonces en este caso quiero cambiar el elemento, quiero cambiar el orden en el que estoy colocando los elementos. Lo primero que voy a colocar es la modelo por acá, hermosa, bellísima. Lo segundo que voy a colocar por acá va a ser el elemento que es nuestro suéter verde, que simplemente lo he bajado de la tienda de ropa. Y lo tercero que quiero colocar es mi lugar, que es el sitio en donde lo quiero colocar, que es este sitio que está aquí. Y al igual que como vimos en la muestra anterior, le voy a colocar un personaje modelando in a in a living room. Y aparte de modelando, creo que quiero colocarle un poquito más de dificultad a ver qué es lo que pasa aquí cuando empujamos un poquito más las capacidades de la plataforma. Y le quiero poner un personaje modelando turning towards the camera in a living room. Muy bien, y vamos a ver aquí, lo tengo en formato 9:16 porque por supuesto pues es lo que vamos a utilizar nosotros para las generaciones y le voy a dar a aplicar. Aquí ya veo que tengo la primera aplicación en línea y parece que el resto del mundo está probando esto igual que yo. Pero ¿por qué no? Creo que sería justo y bastante necesario que nosotros hiciéramos esta prueba con alguna otra prenda de ropa. Ciertamente, ya que estamos en Zara y nos está saliendo gratis, nos podemos poner lo que queramos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal este vestido rojo? Me parece interesante. Vamos a buscarlo. Aquí está, me parece que está perfecto para la muestra. Y de nuevo, con nuestra leal herramienta Imagegue, vamos a darle clic y vamos a dejar que analice todas las diferentes muestras que están dentro de la página para nosotros poder descargar fácilmente la imagen de nuestro vestido. Mientras tanto, no se desesperen que Piqué está generando el otro video y ya sabemos que se tarda más o menos un ratico. Entonces vayamos por aquí y veamos si podemos conseguir la imagen de nuestro vestido para descargarla y colocársela a nuestra modelo. Si esto de verdad llega a funcionar como ellos lo prometen, se pueden imaginar el nivel de
terror que van a tener los fotógrafos de moda profesionales, se pueden imaginar el nivel de terror que pueden tener las modelos, se pueden imaginar el nivel de terror que van a tener los estudios, porque de nuevo, esto es totalmente disruptivo para todas las industrias de generación de cualquier cantidad de cosas. Y fíjense que aquí lo único que voy a hacer es que voy a quitar el suéter y le voy a dar clic a más aquí dentro de esta crucecita y ahora le voy a colocar el suéter rojo, pero lo quiero cambiar a preciso, porque también quiero ver la diferencia de qué tan preciso se convierte entre preciso y creativo. Si ustedes se dan cuenta, esta muestra que hicimos aquí, que la hicimos con el sistema preciso, mantuvo mucho más la consistencia tanto de los personajes como del vestido como del entorno, sin embargo no de la botella de Coca-Cola. Y era una de las cosas que realmente quería saber si funcionaban, puesto que la botella de Coca-Cola me pareció que era algo muy difícil de generar al 100%, sobre todo por el hecho de que la manipulación de objetos con las manos para los motores de inteligencia artificial siempre ha parecido un reto. Entonces vamos a ver ahora cómo va nuestra generación con nuestro vestido verde. Va en 45%, lo cual está espectacular. Y vamos a mirar por acá si en preciso vamos a poder enviar a generar. Entonces ahora esta nueva muestra también de personajes. Así que esto está muy bien. Y otro tipo de generación que tiene la gente de Pika dentro de su motor de inteligencia artificial que a mí me ha llamado, me ha llamado mucho la atención es el hecho de que básicamente puedes colocar no solo esto, sino dos personas dentro de la misma generación de inteligencia artificial y es otra de las muestras u otra de las pruebas, mejor dicho, que quiero hacer. Entonces déjame bajar una fotografía de un tipo guapísimo por acá y vamos a poner a mi hermosa esposa con un tipo guapísimo que van a estar caminando en Dubai, en algún sitio muy cool. Y aquí vemos que la primera muestra está lista. Sin embargo, pues voy a quitar estas dos antes de colocarlo. Fíjense que aquí queda la foto de mi esposa. Voy a colocar este tipo súper guapo dentro de la composición, por favor. Y sí, la primera queda con el suéter verde y ya la vamos a ver. Y vamos a ver, como les dije anteriormente, vamos a ver en el mismo Pika, en los templates, ¿ok? Por aquí en Pika.ar, quiero ver los templates para ver cómo hacen ellos el prompt de las personas. Entonces, vamos a ver esto y dice dos personas. En el prompt dice dos personas besándose en París y es exactamente el que voy a utilizar para la foto de mi esposa con este tipo muy guapo. Dos personas besándose en París. ¿Y por qué no vamos a cambiar el aspect ratio a 16:9 y vamos a dejarlo en preciso y le voy a dar clic? Ahora, algo más de lo que me estoy dando cuenta es de que cuando le pones al sistema preciso se tarda un poquito más la generación. Vamos a ver el video. Ok, esta no es mi esposa bajo ningún concepto, pero sí es el suéter. Absolutamente es el, el suéter, totalmente es el suéter. Quiero colocar este por aquí para que ustedes tengan la capacidad de verlo dentro de la referencia también. Y vamos a ir aquí atrás eh, en Sara y vamos a buscar el suéter verde que estábamos buscando, que estábamos haciendo justo ahora. Creo que es este, honestamente. Sí, aquí está. Y vamos a abrir el suéter verde de este lado. Entonces tenemos el suéter verde, que es el que estamos utilizando como primera muestra, y es el vestido rojo, que es el que estamos utilizando como segunda muestra. Vamos a ver qué pasó en Pika ahora sí. Bueno, pues obviamente que el suéter verde, sin que me quede nada por dentro, es literalmente el suéter verde. Es decir, el suéter está perfecto. Esto me parece increíble. No funciona mucho para objetos, honestamente, no funciona mucho para... Estoy un poquito impresionado, de verdad. Este, me friqueo mucho con este tipo de vainas porque no sé a dónde va a llegar la tecnología de inteligencia artificial. Creo que, creo que estamos metidos todos en camisa 12 varas eh, porque en cualquier momento vemos que pueden hacer con nosotros lo que literalmente les dé la gana.
Perdón, pues estaba un poquito ahí en modo obscure. Eh, es literalmente el suéter. No es la modelo, no es mi esposa. Tal vez el color de cabello se parezca un poquito, aunque no creo. Pero qué locura. De verdad que, uff, no puedo hacer como para compararlo. Estoy muy emocionado por ver los resultados que van a salir con el formato eh, preciso que mantiene específicamente la modelo, pero esto está espectacular. Esto está espectacular. De repente no se veía muy bien con el otro sistema, pero verdaderamente que el sistema de ingredientes de Pica es algo que me está impresionando bastante. Está increíble y aquí ya está el del vestido, el primero, y vamos a volver a ver qué fue lo que pasó por aquí. Ahora, tal vez, tal vez lo que está pasando con esta fotografía, déjame revisarla un segundo. No, la fotografía se le ve la cara perfectamente, el color del cabello tal vez no mucho, pero la cara se le ve muy bien, así que no debería haberse equivocado. Sin embargo, veamos ahora esta muestra. No es la modelo en absoluto, no tiene para nada que ver con la modelo. Creo que le pasa algo raro aquí con el brazo que está en la parte de atrás cuando se voltea, pero si ustedes ven la muestra al lado de lo que nosotros estamos haciendo en este momento, pues absolutamente sin ningún tipo de lugar a dudas, este es el vestido que nosotros estamos pidiéndole a la inteligencia artificial que coloque dentro de las muestras. Damas y caballeros, se acabó el modelaje, porque a mí particularmente, si no me interesa la cara de la modelo, y creo que esto lo están haciendo a propósito así, si no me interesa pagar un royalty, no me importa que cambie la cara de la modelo, porque la modelo no me importa, honestamente. Puede ser quien sea, pero está mostrando mi prenda de contenido. Y para yo poder, y no solo eso, fíjense que la locación la respetó al 100%. Entonces, para yo poder hacer algo como esto, buscar ese vestido, traerlo, colocárselo a esta modelo, hacer la grabación, buscar las luces. Honestamente, pues me voy a gastar mucha plata y aquí lo acabo de hacer en menos de un minuto. Damas y caballeros, Pica Ingredients es una locura. Estoy totalmente anodado con las muestras que esta gente está pasando, diríamos en 1990. Voy a tuitearlo, pero ya, porque de verdad que estoy impresionado de lo que ahora mismo la plataforma puede hacer. Y imagínense todo lo que va a venir próximamente para nuestros usos en la inteligencia artificial. Esto es increíble. Yo me pregunto cuántos fotógrafos, cuántos videógrafos, cuántas personas que trabajan en la industria de la moda ya sabrán esto. Y esta foto literal la acabo de descargar de Zara. Es decir, si yo quisiera vender este vestido, yo podría fácilmente hacerlo. Y por aquí respetó un poquito más los personajes, aunque aparezca un poquito papeado, pero bueno, por lo menos los lentes están chéveres, la barba ahí estuvo. Mi amor, deje los celos, que esa muchacha yo no la conozco, así que mucho cuidado porque no sabemos qué es lo que va a estar pasando ya dentro de unos años, pero si querías ir a París y me estás viendo en este momento, ahora mismo te lo voy a decir, no vamos a París nada porque ya los videos los tenemos. Y íbamos a ir a París a tomarnos la foto, así que ya no vamos nada para París. Aquí nos quedamos. Esto está espectacular. Ese tipo se parece a mí, creo que dentro de unos 10 años, 5 años más. Y ahorita que pasé 6 meses entrenando, pero no pasa nada, nos podemos hacer todos de la vista gorda porque vamos bien. Esto definitivamente es una nota y yo quisiera que mi trabajo fuese pasar todos los días jugando con plataformas de inteligencia artificial y haciendo videos
Ese es mi trabajo, pasar todo el día jugando con plataformas de inteligencia artificial y haciendo videos en vivo. Entonces, pues básicamente esto es espectacular, yo estoy muy emocionado, quiero darle un sentido comercial a lo que ustedes están viendo. Entonces, vamos a darle un sentido comercial a lo que ustedes están viendo en este momento. Amazon.com, hemos hablado un millón de veces acerca de esto para que entiendan y sepan de lo que estamos hablando. Ustedes tienen la forma de hacer gratuitamente una cuenta de afiliados en Amazon. Amazon les entrega un link y lo que vendan de ese producto, ellos les van a pagar un, una comisión. Entonces nosotros venimos aquí y buscamos Woman Dress, escogemos lo que sea que pague la mayor cantidad de dinero, digamos que es este vestido. En realidad, honestamente, no me importa porque en este momento pues estoy haciendo es una muestra. Vamos a guardarlo acá en donde tenemos todas nuestras otras imágenes. Entonces ya tenemos la imagen del vestido, ahora tenemos también la imagen de la modelo. Vamos a utilizar a mi esposa de nuevo y simplemente yo vengo acá otra vez, lo voy a dejar en preciso, a mí me parece que funciona un poquito mejor y le voy a dar plus. Voy a buscar entonces ahora la modelo, ok, aquí está la modelo, vamos a darle a abrir, ya estoy viendo la modelo que está dentro de los ingredientes de Pica. Ahora le voy a dar aquí de nuevo, le voy a dar aquí más y voy a seleccionar el otro ingrediente que es este vestido, ok. Entonces fíjense que aquí tengo el vestido y tengo la modelo y ahora le voy a poner aquí como ellos mismos enseñaron dentro de la forma en los que hacen los prompts. Recuerden que me vine para acá y busqué aprender cómo utilizar ingredientes y me traje este prompt que ellos mismos están haciendo, ¿ok? Y me vine para acá simplemente y pegué el prompt aquí y le voy a cambiar outfit por dress para que vea que es el dress. Y ahora simplemente quiero buscar una locación. Entonces en la locación anterior tenía esta y digamos que quiero escoger otro lugar que sea un poquito más bonito. Digamos que voy a utilizar esta locación que se ve muy bien. Abrir en nueva ventana, voy a guardar esta imagen. Esto es de Google, no tiene nada del otro mundo, no se está utilizando con nada anormal. Simplemente le doy clic a más y me meto por aquí y le voy a buscar ahora esta sala tan bonita, estilo boho, que buscamos. Boho se llama ese estilo para los que no saben. Entonces ahora tengo los tres ingredientes. Tengo la foto de la modelo que pude haber bajado a internet. Tengo la foto del vestido que voy a utilizar y ya les voy a mostrar de dónde sacar el link para que empiecen a vender. Y ahora tengo la foto de mi sala y le voy a dar aquí que quiero que sea 916 porque yo voy a vender en Instagram y voy a vender en TikTok y voy a vender en YouTube Reels, en todos los lugares en donde yo pueda poner un link y le voy a dar crear. Perfecto, aquí está. Ya está creando mi video. Y por acá, por este lado, para que se den cuenta cómo es que canta Miguel, yo voy a copiar el link de de este vestido. Me voy a ir a mi cuenta. Me perdonan si lo hago aquí por fuera, pero no quiero que vean mis datos de facturación. Y fíjense esto. Aquí yo tengo abierta mi cuenta de Amazon, mi cuenta de Amazon. Y resulta que Amazon, dentro de mi cuenta de Amazon, eso se llama Amazon Associates, que es Amazon Associates Central. Es esta cuenta que ustedes ven aquí. Bueno, pues como ustedes ven, yo tengo aquí mis ganancias y mis comisiones y lo que me gano es esta. Se crea gratuitamente a cualquier persona en muchos países, incluyendo los Estados Unidos. Hay muchos países. Aquí están todos los países que soporta, ¿ok? Una de aquí, ¿no? Alemania, Francia, Japón, Canadá, Italia, España, India, Brasil, México, Australia, Singapur, Netherlands, Arabia Saudita, Suecia, Polonia y Bélgica, que está trabajando la plataforma de Amazon. Y ella, después de que yo me suscribo, me va a mostrar esta barrita en la parte superior. Yo le voy a dar get link y voy a copiar este linkcito que me sale aquí. Este link que me sale aquí lo voy a copiar y ese es el link que yo le voy a poner en mi historia de Instagram, en donde dice link, y le voy a poner dentro de mi paginita que hago con mi Jointree o cualquiera de esas cosas, y lo voy a colocar dentro de mi links para mi social media. ¿Cómo voy a hacer para generar
el video con el que voy a promocionar el vestido. ¿Tengo que comprar el vestido? No, no tengo que comprar el vestido porque ahora resulta que la gente de Pika ha creado ingredients para que nosotros podamos hacer cosas como esta y simplemente tener el vestido puesto en la modelo sin necesidad de tener que pagar el vestido, esperar a que venga, tener el vestido, devolver el vestido, se acabó. Se acabó hasta antier, antes de ayer, antesito de ayer, como lo digan en su estado, que liberaron esto. Esto es simplemente increíble y ya ustedes por aquí van a ver el resultado. Vamos a hacer un poquito de recordatorio antes del resultado final. Entonces, este fue el vestido rojo que le colocamos nosotros a la modelo. Vamos a mirarlo. Aquí está el vestido rojo que le colocamos a la modelo. Es este que está aquí. Y aquí está la modelo en video, no en foto, en video con el vestido rojo puesto. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente, el anterior, perdón, que es el vestido verde. Aquí lo dejé en Creative y por lo tanto cambió bastante, ¿verdad? La imagen de la modelo. Pero ahora podemos ver acá, este fue el suéter verde que nosotros bajamos de la página de Zara, que lo están viendo aquí en este momento, y este otro que está al lado aquí es el suéter verde. Ahora, si no quieren vender nada, si no quieren ganar dinero, si son unos mantenidos, pues imagínense que ustedes simplemente pueden con esto poner su propia fotografía y ver qué tal les queda la ropa. Blowing my mind right now. Espectacular. Es decir, de verdad que es una tecnología que para mí está fantástica. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ahora sí terminó la generación para que ustedes disfruten. De repente ustedes ven un tipo en la calle y quieren imaginarse cómo se ven besándose con el tipo. Pues ustedes montan la imagen de ustedes con el tipo y los ponen besándose en París. Y ahí tienen a los tipos besándose en París. Mira qué lindo se ven esos tórtolos que yo no sé quiénes son, pero yo tengo una camisa igualita a esa y el corte de pelo casi que más o menos un poquito parecido. Qué chévere está esto, de verdad que estoy gozando muchísimo con esta vaina porque es un vacilón y si no lo han usado vale la pena los $10 porque pueden hacer bien. Es decir, obviamente que la plata la van a devolver si lo utilizan comercialmente de forma correcta. Y ahora vamos a ver el último, vamos a ver el del vestido verde. Ya sabemos, bajamos este vestido verde de Amazon, lo vamos a vender con el link de afiliados, ¿ok? Que es el que estamos sacando aquí de la barrita de afiliados con este link aquí. Y este es el video que vamos a montar en nuestro social media. La señora viene del exorcista porque se le volteó la cabeza, pero no pasa nada porque lo podemos recortar un poquito. Ahora, quiero que se den cuenta qué loco está esta vaina. Brother, no me quedan palabras. La tipa carga el vestido puesto. La tipa carga el vestido de Amazon puesto, moviéndose. Y si ustedes no quieren tener un solo video, si ustedes quieren montar un reel, ustedes que son influencers, que les gusta tanto que la gente la siga, pues ustedes le pueden dar aquí. Fíjense que este video dura 5 segundos, ¿sí? Aquí pueden ver la duración, miren. 5 segundos que dura el video, ¿ok? Ahora, si ustedes le dan aquí, ustedes pueden darle añadir a carpeta. Vamos a crear una carpeta. Le voy a poner aquí Green Dress, pues yo soy un tipo muy ordenado. Y después de Green Dress le voy a colocar aquí el link para saber de dónde viene. Ya tengo mi video guardado en la carpeta. Y ahora le voy a dar retry. Ah, fantástico. Se nos acaban de acabar los créditos. Así que ya saben más o menos cuántos videos pueden hacer con los créditos que yo acabo de colocar aquí. Fíjense la cantidad de videos que hice. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 videos. Así que ustedes con esa cantidad de dinero pues podrían hacer básicamente lo que les acabo de decir. Esas 10 generaciones de video, pero a mí honestamente me parecen más que suficiente. Esto está espectacular, me parece que es un trabajo
fantástico el trabajo de la gente de Pica, de verdad que se los felicito porque tiene mucho valor. Fíjate que aquí dice cero credits y estás muerto. Algo como esto, honestamente, para mí, pienso que es muy, muy valioso al momento en el que vas a hacer algo como, a ver, ¿qué les puedo decir? En el momento en el que vas a hacer algo como, por ejemplo, eh, mandarlo por una API de forma generativa, vas a utilizar el API para mandar esto y traer las últimas ofertas de Amazon, traer la foto de la tipa o la foto del vestido como tal y mandarlo directamente a Pica animado, sobre todo con el tema de lo que viene siendo la prueba de la ropa, que me parece que funciona muy, muy, muy bien. Perfectamente bien. Eh, algunos planes, otros planes, obviamente pues tendrán mucho más créditos. Fíjense que el plan de $76 mensuales trae 6.000 créditos y estos 6.000 créditos para mí yo pienso que son pues muy, 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 muy válidos. De verdad que no le veo mayor problema a utilizarlo. Dice por aquí que para el modelo 2.0 utilizando ingredientes son 100 créditos. 100 créditos, así que bueno, es bastante costoso por ahora, pero me parece a mí que vale la pena. Si quieren hacerlo como un trabajo, si quieren tenerlo como un trabajo, pareciera que la mejor forma de hacerlo es con este modelo, si es mes por mes, de $95 mensuales, pero yo les aseguro que con 6.000 créditos a $95 mensuales van a tener la capacidad de recuperar esos $95 mensuales vendiendo ropa y vendiendo tal cual cantidad de vainas que se les puedan ocurrir que consigan en Amazon. Si yo les fuese a dar un consejo a nivel de mercado para lograr hacer algo como esto, cuando ustedes entran en la plataforma de Amazon Associates, esta parte es medio importante. En la parte inferior derecha de su dashboard, después de que se inscriban, ustedes van a encontrar aquí algo que se llama Best Sellers, o encontraban algo que se llama Best Sellers, y por aquí deberían ver Amazon Bounty Program, Creator Rewards, todas estas cositas. Ellos tienen muy, muy buenas cosas dentro de la plataforma que les ayudan a ver qué es lo que está más en venta. Por ejemplo, Top Sellers in Fashion, ¿ven? Qué es lo que más se está vendiendo en beauty, qué es lo que más se está vendiendo, pero lo veo más que todo para fashion porque la parte de manipulación de objetos de verdad que no me gustó mucho, pero esto por ejemplo se está vendiendo como loco, este conjunto, y fíjense aquí tienen de todos los colores. Yo me imagino que hacer un video de cada uno de estos y postearlo 30 veces en social media, pues no nos cuesta absolutamente nada. Este fue el vestidito con el que estamos haciendo ahora la cuestión, y pues por aquí ya les dejo claramente eh, qué es lo que hace Pica con el sistema de ingredientes, que a mí particularmente me pareció increíble el hecho de que hemos llegado al nivel de tecnología en donde ya tenemos la capacidad de ver que podemos colocar este tipo de sistemas de verdad en una modelo de inteligencia artificial. Y yo opino honestamente que no faltan 3 meses para que nosotros veamos que es que esto que estoy viendo acá ya es totalmente prácticamente fotorrealista, excepto por la tortícolis que le dio esa muchacha ahí al principio, pero pero si corto ese pedacito del video, nadie se da cuenta de que esto es una generación de inteligencia artificial. Damas y caballeros, las herramientas para unirse a la economía de creador de contenidos están en sus manos. Ustedes fácilmente pueden verlo aquí. Claramente lo estoy generando en vivo frente a ustedes. Cuánto cuesta, qué hace, cuál es el resultado, métodos de implementarlo en el mercado realmente. Particularmente me parece que funciona muy bien con ropa. Me gustaría tener un poquito más de créditos para poder seguir haciendo el trabajo, pero creo que vale la pena si lo van a tomar
como si fuese un proyecto comercial. Y mientras tanto, bueno, me despido de ustedes porque hasta aquí ya llegó el envío y los voy a dejar con este par de tortolitos, mientras les recuerdo que pueden entrar a go.sasa.social para encontrar todos los días un guión personalizado en su WhatsApp para su marca, con su voz de marca dirigido hacia su audiencia, hecho con mi propia inteligencia artificial. Y si no se quieren perder todos los días prácticamente estos tips en la mañana, cómo crear contenido, cuáles son las mejores técnicas, y en la noche estas revisiones de plataformas de inteligencia artificial, síganme en @sololmedocreative en todas las redes sociales. Así que si lo que les gusta es LinkedIn, pues ahí también estoy fastidiando. Si lo que les gusta es Twitter, estoy fastidiando en Twitter. Si lo que les gusta es Twitch, si lo que les gusta es Facebook, si lo que les gusta es YouTube, si lo que les gusta es TikTok o si lo que les gusta es Instagram, @sololmedocreative. Eso se llama un ecosistema digital y es lo que ustedes tienen que tener, el mismo handle en todas las redes sociales. Como siempre les digo, Dios los bendiga. Feliz lunes, sean buenos, sean creativos y hasta luego.